Buenos días, televidentes amigos, donde quiera que se encuentren en Ecuador u otros países y continentes. Gracias por seguirnos a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a Primera Impresión, el encuentro con la opinión y las ideas de los protagonistas de la información. Hoy miércoles 14 de marzo tendremos un cruce de opiniones entre dos líderes de opinión dentro de la Asamblea Nacional, Fabricio Villamar de Creo y Pavel Muñoz del Bloque Revolución Alfarista y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, ambos asambleístas por la provincia de Pichincha. Hoy será un día clave en la Asamblea Nacional, la convocada asamblea para elegir a la nueva o nuevo titular de la legislatura, lo que será evidentemente un tema de este encuentro. Pero más allá de la aritmética legislativa, hablaremos de los retos de la Asamblea Nacional para recuperar la confianza pública y las expectativas en torno a sus objetivos inmediatos. Más adelante estaremos aquí con Pablo Dávalos, economista y catedrático, miembro de la Veeduría Ciudadana del examen especial de la Contraloría a la Deuda Externa. Hablaremos sobre la economía y la deuda, a poco de conocerse el primer borrador del informe de la anunciada auditoría a la deuda contraída por el país entre 2012 y mayo de 2017 bajo el último periodo del expresidente Rafael Correa. Y después, la Asamblea Nacional aprobó ayer con 123 votos la llamada Ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la llamada Ley Amazónica, que norma el traslado hacia la Amazonía, sus gobiernos autónomos descentralizados, el 4% del precio de la venta por cada barril de petróleo que se extraiga de la región y que se comercialice en los mercados externos e internos. ¿Cuál es la visión de futuro a partir de esta decisión trascendental? Lo hablaremos con el asambleísta de Sucumbíos, Eliseo Azuero. Este será pues el contenido de nuestra entrega de hoy de Primera Impresión. Vamos pues a abordar el primero de nuestros temas. Elizabeth Cabezas fue oficializada como candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional por el movimiento Alianza País. Otras bancadas aún analizan su posible respaldo. El encargado de hacer el anuncio de parte de toda la bancada de gobierno fue el azuayo Esteban Albornoz. Respaldar la candidatura de Elizabeth Cabezas para la presidencia de la Asamblea. Sus excoidearios no van por el camino de apoyar a Cabezas, pues aseguran que el artículo 121 de la Constitución faculta a Viviana Bonilla, primera vicepresidenta, a asumir la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva del titular. Está claro que ahí habla de la sucesión. No obstante, en Alianza País aseguran que la norma es ambigua y que por eso los bloques sí están facultados a mocionar candidatos. Si es que quieren aplicar el 121, ¿cómo es que tienen candidato a la Asamblea Nacional? Se encuentran en diálogos con varias bancadas. Una de ellas, la de Integración Nacional, que estaría dispuesta a inclinar la postulación de René Yandún si se logran acuerdos. Si es que esto no se da, indudablemente nosotros estamos también conversando con otros bloques. Esos acuerdos podrían girar en torno a la reestructuración de las diversas instancias administrativas del Parlamento, empezando por el mismo CAL. El Consejo de Administración de la Legislatura se acerque más a la representación política que existe en este momento en la Asamblea Nacional. El movimiento Creo también ha confirmado un nombre de mujer para terciar por esta dignidad, el de Mae Montaño. Pero me halaga, porque no podría decir de otra manera. La sesión donde se elegirá presidenta o presidente de la Asamblea está convocada para este miércoles. Alexis Moncayo, Telediario. Pedimos a nuestros televidentes nos dispensen por los breves minutos de retraso en el inicio de este espacio. Estamos a la espera de tener todo a punto para nuestras dos primeras entrevistas de la mañana. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Hoy la Asamblea Nacional deberá elegir nuevo o nueva titular y quizá estrenar una nueva relación de fuerzas políticas. De ella dependerá la reconformación de las comisiones legislativas y este será uno de los temas que abordaremos en nuestra siguiente entrevista. Pero también especialmente queremos hablar sobre las inquietudes acerca de la orientación de la tarea legislativa de cara a sus compromisos fundamentales. Legislar con enfoque de auténtico interés público y contribuir a la transparencia, la verdad y la justicia. Este no es un momento cualquiera. La ciudadanía todavía está asimilando el impacto y, cabe decir, la decepción
por el escándalo de la revelada conversación telefónica entre José Serrano y Carlos Polit y el cruce de acusaciones entre el expresidente de la Asamblea y el fiscal Carlos Vaca Mancheno. ¿Podrá la Asamblea contribuir a reparar los daños causados a la institucionalidad y a restaurar, al menos en parte, la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas? Pavel Muñoz, del bloque de Revolución Alfarista, y Fabricio Villamar, del bloque de Creo, son nuestros invitados esta mañana en Primera Impresión. Bienvenidos. Vamos a iniciar con esto. La inquietud está planteada, la restauración de la confianza. Quiero pedirles a ustedes que hagan un informe preliminar de daños acerca de lo que ha ocurrido hace pocos días en la Asamblea. Eduardo, Fabricio, buenos días, saludos a la ciudadanía. Efectivamente, en esta suerte de evaluación de daños me parece que la golpeada es la institucionalidad del país, y no solamente por el caso último, digamos, que ha generado una crisis dentro de la Asamblea Nacional. Me parece que desde hace 10 años venimos golpeando permanentemente la institucionalidad, sea por los casos de corrupción que han aparecido, sea porque se ha utilizado la corrupción también como un mecanismo de, si usted quiere, definir una estrategia y una táctica política de parte de los distintos actores, sea muchas veces incluso la creación de comisiones ocasionales que no respetan o que no siguen la institucionalidad vigente. El caso de la elección, por ejemplo, de este Consejo de Participación Ciudadana, que siendo una voluntad popular, me parece que es bastante llamativo la forma en la que operó respecto a una cesación inmediata, digamos, casi con un oficio al superintendente de telecomunicaciones, de comunicación e información, marcan un escenario que a mí me parece que es complicado para el Ecuador en términos institucionales. Un desgaste severo. Vale ver los últimos datos de opinión pública, perdón, para ver cómo el Ecuador de alguna u otra manera está perdiendo confianza en sus instituciones más severamente. La gente no está clara si el gobierno está llevando el barco hacia un buen puerto, y tenemos ahí, algún elemento que preocupa en términos de institucionalidad. Fabricio. Eduardo, Pavel, buenos días, amigos, amigas, qué gusto poder conversar con ustedes esta mañana. Yo creo que no podemos abstraernos de una realidad, y la realidad es que tenemos un momento crítico en la República, pero es un momento de transición. Y este momento de transición viene marcado por algo que vale la pena señalarlo con nombre y apellido. Esta pérdida de institucionalidad, esta crisis de institucionalidad, se da por que los representantes de la Asamblea y de la Fiscalía se trenzan en una incómoda discusión respecto de quién falló más al Ecuador, de quién es más corrupto, de quién habla con más animosidad o con más cercanía con funcionarios que estuvieron en el anterior régimen también y que se encuentran prófugos, y resulta que ninguno de los dos es inocente. Y esto da evidentemente paso al momento que tenemos que abordar el día de hoy, que es una vez que la Asamblea ha logrado sacar a Serrano de la presidencia, es evidente que se necesita recomponer este espacio y al mismo tiempo el resto de la institucionalidad de la Asamblea. Es lo que queda como consecuencia de un manejo también atrabiliario de la Asamblea, también grosero, también prepotente, falto de debate, falto de participación y falto de democracia. Esa es la herencia que nos deja este último baluarte del correísmo dentro de la Asamblea. Vamos a volver sobre los retos y desafíos de la Asamblea Nacional en esta misma entrevista. Pero volvamos al día de hoy. Comencemos por quiénes serán sus candidatos o candidatas a la presidencia de la Asamblea. Pavel Muñoz. Mire, Eduardo, nosotros creemos que lo más importante es definir al menos estos tres pasos. Número uno, tengamos clara la vía jurídica que hay que seguir. La Constitución tiene un artículo, el 121, de hecho, creo también el otro día escuché a Mae Montaño que señalaba su apreciación sobre el 121, es claro. Y nosotros no solamente hemos revisado el 121, hemos revisado además las actas de la Asamblea Constituyente que dieron origen a ese artículo. Y me parece que el espíritu es claro en el sentido de decir que si es que se da la ausencia temporal o definitiva del titular de la Asamblea Nacional o de cualquier otro cuerpo, puede ser el prefecto, puede ser el alcalde, puede ser el presidente de Junta Parroquial, lo que cabe, y el presidente de la República, lo que cabe es la sucesión, en el orden de quien está definido para ese cargo. En este caso, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que subiría a la primera vicepresidencia. Con lo cual, yo creo que lo importante es que definamos cuál es la vía, en primer lugar. Si es que la vía es... Usted dice que hay que dar marcha atrás. No. Que tiene que posesionarse la primera vicepresidenta.
Tenemos que dilucidar claramente el 121 si está vigente. Si es que hay duda, no cabe, ¿no es cierto?, otra sino que la interpretación constitucional. Y si por último tenemos alguna duda mayor, quien puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional, así de claro. Segundo elemento, debemos definir unas características para el momento que necesita liderar la Asamblea Nacional. Necesitamos recuperar legitimidad frente a la ciudadanía. Necesitamos tener después de 10 meses una agenda propositiva de cara a la ciudadanía. Necesitamos a alguien que esté al frente, que pueda tener diálogo con todas las bancadas y que le dé gobernabilidad a este espacio legislativo. Solo así podemos decantar en el nombre. ¿Quién es la persona para usted? Nosotros habíamos visto con buenos ojos el nombre de Carlos Berman, un nombre que me parece puede generar, si usted quiere, cercanía, contacto con todas las fuerzas políticas. Me parece que la conducción que ha hecho de las últimas reuniones es importante, pero insisto, no podemos llegar al nombre si no resolvemos la vía jurídica. Y en la vía jurídica, Eduardo, está claro el artículo 121. Yo creo, y no sé si Fabricio comparta con esto, particularmente cuando yo conversaba en su momento con el doctor Serrano, ahora Carlos Berman, les he dicho, es bueno, sano, que muchas veces preparemos la reunión con los coordinadores de bancada antes de llegar a la misma. Elimina, digamos, la posibilidad de un debate a ratos que es entrampado, ¿no es cierto?, da mayor fluidez. Y si es que, por ejemplo, nos llamaran ahora a discutir la vía antes de llegar al pleno, ¿no es cierto?, entre los coordinadores de bancada, yo creo que no sería una mala opción. Pero hay que dilucidar qué pasa con el 121 de la Constitución. El artículo 121 y la mecánica, el procedimiento de la sucesión presidencial en la Asamblea Nacional, ¿será materia de la discusión este día, Fabricio Villamar? Tiene que serlo, es decir, la Asamblea no puede tomar decisiones en función solamente de los números como lo ha venido haciendo. Y evidentemente sería lo mejor que pudiera suceder que tengas la preparación de la Asamblea, como lo menciona Pavel, en términos de evitar un debate estéril sobre decisiones que simplemente deberían ser jurídicas y de aplicación ¿Pero inmediata. cuál es su posición o sería la posición de su bloque? Bueno, es que la posición del bloque va a tener que ajustarse adicionalmente al momento. Y tendremos que utilizar, por ejemplo, las reglas de interpretación legal que están contenidas en el Código Civil, las cuales te van a decir que no se puede aplicar un artículo, sino que tienes que aplicar la legislación ecuatoriana en su conjunto. Se interpretarán los artículos unos por otros, que es como define el Código Civil las reglas de interpretación. Así como el artículo 121 te habla de una forma de sucesión, la misma ley orgánica de la función legislativa, aprobada por la mayoría de Alianza País en los anteriores años, establece una sucesión diferente. Y por lo tanto lo que plantea es que en el espacio vacío se tiene que nombrar un nuevo funcionario, no es que sube automáticamente. Bueno, ¿esta ley es inconstitucional o no? Y en la práctica la declaratoria de inconstitucionalidad no le corresponde a la Asamblea, le corresponde a la Corte Constitucional. ¿Ha declarado la Corte Constitucional esa inconstitucionalidad? No. Por lo tanto, ¿está vigente el artículo 121 de la Constitución? Me luce que se van a poner está de acuerdo este día el bloque de Creo y el bloque de Revolución. Solemos ponernos de acuerdo cuando las cosas son absolutamente lógicas y es necesario adicionalmente no satanizar los acuerdos. Pero en la práctica lo que se tiene que buscar el día de hoy es la viabilización para elegir un nuevo presidente de la Asamblea y posiblemente en los próximos días la reinstitucionalización de la Asamblea con cambios en el resto de miembros del CAL como en las comisiones legislativas. Es imposible que la Asamblea siga funcionando con comisiones que no funcionan, con comisiones paralizadas, porque es impresentable, por ejemplo, que la Comisión de Educación siga en manos del actual presidente, o que la Comisión de Relaciones Internacionales siga en manos de una persona que quiere quedarse ¿Subsiste atornillada entonces a la silla. tesis en la que ustedes ya de alguna manera acordaron en términos de posición de voto, y es la reorganización de las comisiones? No creo que hayamos acordado la tesis, es que coincidimos con un sentir ciudadano, me parece, en ese sentido. Y yo señalaría y respaldaría algo de Fabricio. Cuando la ley es clara, cuando la Constitución establece una cosa, nos podemos poner de acuerdo los dos con los 135 asambleístas. Esto es así. Por eso a mí me parece que no cabe que tengamos un gran primer momento, digamos, de discusión sobre la cual es la vía legal. Cuando yo, por ejemplo, estoy al frente de la mesa de régimen económico, lo primero que suelo hacer es decir sobre qué base legal estamos trabajando. Estamos trabajando sobre el artículo 75, 25, 37 de cualquier ley, y sobre eso nos permite a nosotros tener la tranquilidad de cómo estamos obrando. Si es que hay duda, insisto, tenemos un órgano único competente para interpretar la Constitución, que es el 121. Insisto, Eduardo, en este tema que me parece que es importante. Si la propia discusión de Montecristi... Perdone, dígale a nuestros televidentes qué dice el artículo 121. El artículo 121, incluso, si me permite, lo leo, ¿no es cierto? Dice que
La Asamblea Nacional elegirá un presidente o presidenta y dos vicepresidentas o vicepresidentes de entre sus miembros para un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos. Las vicepresidentas o vicepresidentes ocuparán en su orden la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva o de renuncia de su cargo. La Asamblea llenará las vacantes cuando sea del caso y por el tiempo que falte para completar los periodos. Efectivamente, esto podría después derivarse una interpretación de los artículos 16, 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero si la Constitución es clara en este sentido, y por eso lo que hicimos nosotros, perdón un minuto en esto nada más, es revisar las actas con la cual se valoró y se discutió este artículo en Montecristi. Y es por eso que la otra legislación, la que establece, por ejemplo, sucesión del vicepresidente de la República o del vicealcalde o del viceprefecto, establecen exactamente lo mismo. ¿Por qué para este caso debería ser distinto? De ahí que yo en este sentido sí soy como el adagio popular, vísteme despacio que tengo prisa. Si tenemos que destinarle un buen tiempo para resolver la base legal sobre la que estamos operando, eso es así. Y cierro simplemente con el tema. Nosotros habíamos planteado desde el inicio una reestructuración plena de la Asamblea Nacional. Discrepo evidentemente con Fabricio respecto al señalamiento de esas dos comisiones, pero eso no quita a que hagamos una reestructura basada en los siguientes elementos: reconocer el peso de las fuerzas políticas actuales y un conjunto de principios. La prevalecencia de la lectura del artículo 121 que usted nos ha dado a conocer esta mañana significaría apuntalar la tesis de que Carlos Berman se convierta en el presidente de la Asamblea Nacional, presidente titular. No, porque Fabricio Carlos Guillamard. Berman es el segundo vicepresidente de la Asamblea. Y lo que se está planteando es precisamente lo contrario. En definitiva, sí es necesario tener un análisis Sería la jurídico asambleísta Viviana Bonilla. Podría ser respecto del criterio de lo que expresa Pavel el día de hoy, con lo cual tampoco estamos de acuerdo. Por eso lo que nos planteamos es la necesidad de una reconformación de todos los espacios de conducción de la Asamblea, inclusive de las comisiones. Y me alegra escucharle a Pavel finalmente que la recomposición de la Asamblea tiene que tener como conceptos iniciales el peso específico que cada organización política tiene dentro de la Asamblea. Porque esa misma categorización no la tuvieron al inicio de la Asamblea. Con el 54% de los asambleístas, Alianza País se llevó el 95% de las posiciones en la Asamblea. Ese es un pobre criterio democrático de conducción de la Asamblea que nos lleva precisamente a este momento. Y es evidente que van a intentar defender puestos. Ahora, ¿son más importantes los puestos de la gente que antes estaba perteneciendo a Alianza País o el momento de superación de la crisis? Y yo siento que hay que estar con los ecuatorianos en términos de superar la crisis, y si para esto tiene que haber un reacomodo de fuerzas dentro de la Asamblea y evidentemente una limpieza que creo que va siendo necesaria en algunas comisiones, pues habrá que darle paso. ¿Cuántos votos sumaría lo que luce ya como un acuerdo tácito desde el punto de vista, insisto, de la prevalecencia de este artículo y de su lectura al pie de la letra? Eduardo, no hay un acuerdo tácito sobre la prevalecencia del artículo, es precisamente lo contrario lo que nos estamos planteando. Pavel plantea la aplicación directa del artículo 121. Yo lo que digo es que el artículo 121, estando vigente, también está vigente la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por lo tanto los dos tienen que ser cotejados. Muy bien, esto será un tema abierto y expectante en la jornada de este día. Pero más allá de esto, ¿cómo juzgar las alternativas de candidatos y candidatas a la presidencia de la Asamblea? ¿Cuáles son para ambos 3 condiciones indispensables, 3, que debería reunir quien aspire a dirigir la Asamblea Nacional? Primero, un pequeño paréntesis respecto al tema anterior. Lo que decía Fabricio hace un momento, yo veo que en este momento lo que están poniendo en discusión es un tipo de reestructuración, ¿no es cierto?, donde yo soy mayoría, que ojo, que ecuatorianos, en este momento no hay mayoría en la Asamblea Nacional. Nadie tiene por sí mismo los votos para imponer una tesis, nadie. Lo que tenemos es una bancada como la de Alianza País, que tiene entre 42 y 44, nosotros tenemos 29 miembros, ¿no es cierto?, ya nadie tiene mayoría. Por lo tanto, es evidente que si vamos a una reestructuración, principios, reconozcamos las fuerzas, planteémonos un código de ética, ¿no es cierto?, un código de funcionamiento, digamos. No puede ser que seamos la Asamblea de los exhortos, ¿ya? Y esto debe llevarnos a una autocrítica. Fabricio sabe, discutimos antes del inicio de una sesión 4 o 5 cambios del orden del día. Todos útiles, todos válidos, pero cada tiempo que le damos a un exhorto es tiempo que perdemos en discusión de una ley, ¿no? ¿Por qué señalo estos elementos? Porque esos deben traslucirse también en quien esté en este momento al frente de la legislatura. Yo particularmente creo que los nombres que piensa que Carlos Berman esta mañana, este día, debería
reunir a los líderes de las bancadas y discutir previamente esto? Particularmente sí. Ayer que pude cruzar un criterio le dije que me parece que sería sano y creo que cuando hemos hecho eso nos ha ido mejor. Fíjese lo que pasó cuando discutíamos la resolución para la cesación del anterior presidente de la Asamblea Nacional. Nos entrampamos, ¿no es cierto? Se apeló la presidencia, tuvimos un momento incómodo para la ciudadanía y para nosotros mismos. Cuando fuimos a la mesa nos pudimos poner de acuerdo cómo reinstalábamos la sesión. Esas son buenas prácticas, no hay que tenerle miedo al diálogo político. Ahora usted mismo, Eduardo, cuando ve que hay un punto coincidente en la mitad, discrepante en la otra mitad, se advierte, digamos, a como señalar un acuerdo. No hay acuerdo. Además, si hubiera, no hay está acuerdo bien. entre creo y si hubiera, está bien. No nos hemos puesto de acuerdo en esto. Simplemente le pregunto. No hay. Pero si hubiera, está bien. Porque no hay que satanizar, digamos, creo que nos hemos llevado a entender la política como que todos tenemos que estar en contra. Y la política es un espacio para encontrar disensos, pero también es un espacio para encontrar consensos. No le tengamos miedo que en algunas veces, ojalá la mayor cantidad de fuerzas políticas encontremos consensos. Fabricio Villamar. Yo creo que el día de hoy podemos superarlo con un poco de apertura democrática, podemos superarlo en función de reconocer algo que me parece que los ecuatorianos van a pedir. No se trata solamente de discutir nombres, porque en el caso de comenzar a discutir solamente nombres, estamos olvidando lo verdaderamente importante. Por eso le preguntaba a Fabricio por los atributos. Sí, señor, pero los atributos son de la persona. Sin y duda. Nosotros tenemos que dar un paso más adelante. Bueno, es no hablemos un de nuevo atributos. presidente, ¿para qué? Y el nuevo presidente de la Asamblea tiene que garantizar, en primer lugar, capacidad de escuchar. Nadie tiene la verdad absoluta, Eduardo. En segundo lugar, la posibilidad de entender que el debate democrático es algo que ha estado alejado de este país desde hace bastante tiempo. No es posible, por ejemplo, que cuando llega el pedido para levantar el permiso para el enjuiciamiento penal al corrupto Jorge Glass, resulta que la Asamblea no puede debatir, porque al presidente de la Asamblea de ese momento no le dio la gana de ponernos a debatir. Esto es injusto. Parte de lo que pasó en la última sesión es precisamente que el presidente Carlos Berman no permitió el debate, por eso nos entrampamos. Entonces se necesita un presidente de la Asamblea, o una presidenta de la Asamblea, que valore la necesidad del debate. Al debate. Y en tercer lugar, necesitamos objetivos. Yo creo que necesitamos una asamblea que se plantee varios objetivos. Y el objetivo principal no está en cómo conservamos la sillita de aquel funcionario que antes tenía un poquito más de poder, más votos y se queda en el espacio, sino cómo hacemos para mejorar las condiciones económicas de los ecuatorianos. ¿Cómo hacemos para mejorar la seguridad de los ecuatorianos? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo y defender la frontera? Porque estamos bajo ataque en la frontera norte. Me está quitando la pregunta de la boca. Yo decía, más allá de los atributos personales, señalen entonces, por favor, 3 objetivos en materia legislativa que debería afrontar la Asamblea bajo la nueva presidencia de quien resulte electo o electa. Eduardo, yo creo que los políticos debemos hablarnos en este momento menos entre nosotros, aunque eso es importante, y debemos hablar más con la ciudadanía. Por eso insisto, si revisamos los últimos datos de opinión pública, la gente sigue diciendo que su problema central es el empleo. La gente sigue diciendo que número 2 es el tema de la seguridad y la garantía de los derechos como salud y educación. Mientras nosotros sigamos haciéndonos exhortos sobre cuál es el carnaval que tiene más patrimonio en el país, lindísimo, pero poco útil para solucionar el problema del empleo de la gente. 3 objetivos. Por eso digo, empleo, producción, que se presente efectivamente un esquema económico. Yo siento que estamos trabajando sin un horizonte programático. Entonces, empleo, producción y garantía de derechos. ¿Cuáles son estos? Fundamentalmente salud, educación, cómo mejoramos los servicios. Pongo cosas que nosotros estamos trabajando en la Comisión de Régimen Económico. Una ley, por ejemplo, que combata toda la tramitología odiosa, impertinente que ahoga al ciudadano. Esos son elementos, pero no estamos discutiendo esos temas. Son 10 meses, Eduardo. No tenemos una agenda, ¿no es cierto?, que pudiendo tener diferencias, digamos, en el enfoque sobre una ley, pongo el tema seguridad social, ¿no es cierto?, nos ponga a debatir seguridad social. Que pudiendo tener enfoques diferentes sobre salud, no aprobamos todavía un código de salud que está listo para ser llevado al segundo debate. Hay baja un código de producción comercio. legislativa. Hay baja producción legislativa y me parece que en esto ha habido poca colaboración de todos, incluidos los medios de comunicación, a mantenernos discutiendo solo de los mismos temas. Sigamos discutiendo de fiscalización. La corrupción también está entre las prioridades, pero no es la única ni la primera. Así que hay un conjunto de otros temas, trabajo, producción, empleo, que hay que empezar a trabajar. Bueno, les vamos a traer aquí a discutir otros temas, Perfecto. ¿le parece? Fabricio Villamar, 3 objetivos
Yo creo que hay que continuar con la lucha contra la corrupción. No hay que tenerle miedo a enrostrar a los corruptos que han gobernado este país durante los últimos 10 años. Y si hay que hacer ejercicios fuertes de fiscalización desde la Asamblea, hay que continuar haciéndolo. Me parece que ese es un elemento que tiene que gobernar estos próximos meses, porque si no arreglamos el problema político, no arreglamos absolutamente nada. El segundo elemento... Perdón, por favor. El segundo elemento es darle certezas a la gente de cómo se van a llevar el pan a la mesa de su casa. Y eso pasa por tener empleo y tener políticas claras de qué es lo que va a pasar en el Ecuador en los próximos años. La gente necesita certezas. Y las certezas no se consiguen cuando se reforma permanentemente la línea tributaria del Ecuador cada año. Se necesita tener certezas. En tercer lugar, necesitamos eliminar la violencia. Cuando desde la política se genera este ambiente de violencia como parte común del debate, los ciudadanos asumen que esto es normal. Y nosotros necesitamos eliminar la violencia. Parte de las cosas que tenemos que hacer es trabajar en ese sentido. Y evidentemente un criterio, un cuarto que no me lo pediste, pero que creo que es absolutamente necesario, que es el tema de garantizar la seguridad de los ecuatorianos dentro de nuestras fronteras. Esa es una cosa que tenemos que considerarla en conjunto. Todas prioridades importantes, las que ambos han señalado. Pero los ecuatorianos no solo están preocupados por el empleo, también están preocupados por la corrupción. Se toma usualmente cuentas a lo hecho o lo no hecho por el gobierno del presidente Moreno, quien, por cierto, ofreció cirugía mayor. Para muchos esto no se ha cumplido. Pero ¿cuál debe ser la agenda legislativa sobre el tema de la corrupción, Pavel Muñoz? Mire, yo creo que hemos recuperado los elementos de fiscalización, hemos planteado y creo que debemos tener una agenda de fiscalización. Lo que a mí me parece es que muchas veces la fiscalización la acompañamos de mucha espectacularización, de mucho show, si usted quiere, y hay que reconocer que hemos estado apegados también a un elemento que no sé de dónde proviene, nadie ha dicho, evidentemente nadie lo va a decir tampoco, pero que proviene de una especie de judicialización de la política. Y esto es complicado, digamos, porque no permite que solventemos este problema de manera adecuada. Este problema, además, creo, Eduardo, no está pasando solamente en el Ecuador. Hay un rebote regional de esto. Lo pasa en Argentina, lo pasa en Bolivia, lo pasa en algunas otras latitudes. Pero la corrupción es o no un hecho político. Es evidentemente un hecho político y hay que combatir, evidentemente, provenga de donde provenga, cueste lo que cueste. Esto es así, ¿ya? Pero no puede ser, insisto, Eduardo, que si usted hace una mirada, digamos, del país, insisto, en estos 10 meses, ¿no es cierto? Fíjese, por eso yo digo, revisen lo que ha pasado, lo que están diciendo las últimas encuestas. Los ecuatorianos dicen no saber efectivamente hacia dónde está caminando el país en un horizonte programático, porque da la sensación que nos hemos puesto, ¿no es cierto?, en esta lógica de espectacularización, donde la lucha a la corrupción, siendo necesaria y fundamental, ¿no es cierto?, también está acompañada de estos elementos. Espectacularización en muchos casos. ¿Cuál es la alternativa, en su opinión? Hacer una fiscalización que sea seria, hacer una fiscalización que esté apegada a las pruebas, hacer una fiscalización donde los ministros, lo digo por lo que me ha pasado en el caso propio de la Comisión de Régimen Económico, donde los ministros no evadan, digamos, a la posibilidad de una fiscalización, si usted quiere, incluso en términos positivos. Habla de los ministros actuales. Hablo de los ministros actuales. Del gobierno anterior la evadían permanentemente. Sí, y eso es un error, pero la política no es una competencia de errores. No es que si es que esto se hacía, digamos, antes, ahora yo estoy facultado de hacerlo. Porque, por ejemplo, en el caso de seguridad, en el caso de economía, no necesitamos traerle bajo esta lógica de que te voy a fiscalizar y te voy a poner contra la pared para tener un diálogo con las autoridades económicas. No, yo le he planteado, por ejemplo, a las autoridades económicas, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto, le planteamos que nos explique permanentemente cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses cómo se comportaba la balanza comercial. Hoy, ¿no es cierto?, dan evasivas para conversar sobre estos elementos, que son, si usted quiere, elementos de fiscalización que muchas veces, si los sacamos y los alejamos de las cámaras, nos van a permitir un diálogo de saber si la balanza comercial efectivamente se está deteriorando como creemos que se está deteriorando, pero no tenemos a la autoridad que nos confirme o no nos confirme, no tenemos a la autoridad que nos diga qué correctivo están haciendo, no tenemos a la autoridad que nos diga cómo, digamos, tiene prevista su política de endeudamiento. Entonces, estos elementos, yo creo que ese tipo de fiscalización también necesitamos. Llamarles a las mesas de trabajo y poder conversar tranquilamente sobre estos temas. Volviendo sobre la pregunta para Fabricio Villamara en el tema de la agenda legislativa en la lucha contra la corrupción, si me permiten, no sé si esto exista, sea una denominación compartida, pero creemos que es una demanda y un requerimiento público. ¿Qué sigue después? Introduzco este elemento. Después de las revelaciones escandalosas de la conversación entre José Serrano y Carlos Pollitt, ¿hasta ahí llegó la Asamblea?
¿qué más tiene que hacer en función de clarificar lo dicho o lo no dicho? Yo creo que hay que trascender el discurso para entrar en las realidades y en la práctica para poder superar el problema de la corrupción. Y esto se queda en el discurso cuando, por ejemplo, en días anteriores se plantea en la Asamblea que le pidamos al presidente de la República que traigamos ya pues a la Comisión de las Naciones Unidas para la investigación de la corrupción. Tanto el bloque de los morenistas como de los correístas votó en contra. Entonces, evidentemente, esta discusión de que la lucha contra la corrupción está llena de espectacularidad y que hacen show, bueno, es evidente que debe molestarles que se les enrostre que fueron parte de un gobierno corrupto. Y que si es que esto tiene que conocerlo la gente tiene derecho a conocerlo. Pero no hay cómo esconderle a la gente. Seriedad, bueno, nadie hace fiscalización riéndose. Pero el problema va mucho más allá. Los ecuatorianos merecen saber qué es lo que sucedió. Ahora, una cosa es haber sido parte de lo que usted califica como un gobierno corrupto y otra cosa es haber sido corrupto. Sí. Hay matices en la Asamblea. Hay que hacer unas diferencias. Me da la impresión absolutas. de que se viene construyendo en las últimas horas el argumento en contra de la candidatura de Elizabeth Cabezas precisamente a la grupa de estos argumentos. Este va a ser hoy uno de los temas recurrentes del discurso. Yo lo que he visto en los medios de comunicación últimamente es la referencia a la cercanía de Elizabeth Cabezas con el expresidente Correa o con Jorge Glass. Yo recuerdo a Elizabeth como compañera mía del Consejo, donde nos conocimos también con Pavel cuando era secretario de Planificación de Augusto Barrera en la alcaldía. Y yo recuerdo a Elizabeth como una concejala con la que podíamos conversar, con la que se podía trabajar. Actualmente compartimos una comisión. ¿Y lo sigue creyendo? Sí, yo le tengo respeto a Elizabeth como tengo respeto con la mayoría de los integrantes de la Asamblea. Hay gente que evidentemente no se merece el menor respeto. Pero en la práctica yo creo que hay que tomar decisiones políticas. Y en las decisiones políticas es evidente que nosotros vamos a tener nuestra propia candidata, que es Mae Montaño, porque está mucho más cercana a lo que nosotros le proponemos a este país. A Mae Montaño no le puedes vincular con un hecho de corrupción. A Mae Montaño no le puedes vincular con un hecho de, qué sé yo, de vinculación a los poderes fácticos o al gran poder económico. Mae Montaño es una mujer que se ha hecho desde el pueblo. Es una persona respetable, sin duda alguna. Sí, ¿Mantendrán por ustedes ser una esta persona respetable es hasta que va el a tener final? ¿O admiten la posibilidad de negociar su apoyo a favor de otro candidato o candidata? No, yo creo que puede existir una secuencia de votación. Y esa es parte de las cosas que se va a manejar desde la presidencia de la Asamblea el día de hoy, por ejemplo. Si es que van a proponer, van a abrir el debate y le dan primero la palabra a alguien del morenismo, inmediatamente van a poner el nombre de Elizabeth Cabezas, se votará. Si no encuentra los votos, iremos a la siguiente opción. En la práctica, lo que mejor hubiera podido suceder en este país es algo por donde comenzó esta conversación esta mañana. Si es que hubiéramos tenido la capacidad de hacer un reconocimiento de la potencia de cada fuerza política en la Asamblea y en función de eso plantearnos objetivos y en función de eso construir la conducción de la Asamblea, eso hubiera sido lo democrático y algo que los ecuatorianos hubieran agradecido. El día de hoy tendremos nuevamente un enfrentamiento, espero en los mejores términos, para elegir el nuevo presidente de la Asamblea, que de nuestro lado al menos tendrá los deseos de que le vaya bien. 7 de la mañana, 37 minutos, declaración final, Pavel Muñoz. Sí, lo que usted decía, me parece que esto es lo que está pasando. Estamos haciendo toda la clase política una política muy mediocre. Una política muy mediocre en el sentido de que no construimos lo que queremos hacia futuro, ¿no es cierto?, sino que estamos simplemente hacia el pasado. Sobre estas etiquetas, yo hago mío su comentario, Eduardo. Que haya habido casos de corrupción no significa que fue un gobierno corrupto. Que haya habido problemas no significa que fue una década mala. Para los ecuatorianos fue una década buena. Si no, no hubiera ganado 14 elecciones de ese proyecto político. Así de claro. Y que hayamos trabajado algunos de ese gobierno no nos hace corruptos. Porque no estamos hablando de un gobierno de corruptos. Porque no estamos hablando de un gobierno de corrupción. Pongamos las cosas en su sitio y tratémoslas adelante. Pero si hablamos de elecciones, el presidente Correa, con su tesis en la última consulta, perdió. Perdió, ¿de cierto?, a la quinceava, digamos, presentación a elecciones. Perdió, sí, después de 10 años, pero digamos, esto es lo que justamente creo, Eduardo, que estamos haciendo una política mediocre. Estamos atrapada la sociedad ecuatoriana en esta figura de la descorreización, sin construir hacia adelante. Y la gente creo que se va cansando. Yo particularmente creo que la gente se va cansando. Digámosle qué queremos para los 4 años, que el gobierno nos diga cuál es efectivamente su programa económico, cuáles son las metas claras que tenemos establecidas en los próximos 3 años. Hemos perdido prácticamente
solamente un año, Eduardo, en esta lógica. Y el último año que será de elecciones. Ya en la Asamblea usted tendrá a algunos, ¿no es cierto?, siendo candidatos de 6 meses. No podemos darle al país de esa imagen. Dejemos de hacer una política mediocre, trabajemos hacia adelante. Eso es lo que quiere la gente. 7 de la mañana, 38 minutos. No pocas tareas, retos y desafíos tienen nuestros invitados esta mañana y, por supuesto, toda la Asamblea Nacional. Estaremos expectantes de lo que ocurra allí en esta jornada. Ya se encuentra aquí en Primera Impresión Pablo Dávalos, economista, catedrático universitario, miembro de la Veeduría Ciudadana, que acompaña el examen especial sobre la deuda externa contraída por el país entre 2012 y mayo de 2017. Nuestro próximo diálogo en Primera Impresión. Gracias, caballeros, por Siempre estar un gusto. aquí. Buenos días. 7 de la mañana, 39, ya volvemos.